concentración desmedida de tierras en pocas manos, empresarios y gobierno han basado gran parte de la economía en la producción agroindustrial de monocultivos, en este caso particular el de la caña de azúcar. La producción agroindustrial en manos de pocas empresas es la manifestación de un modelo que pretende homogeneizar y hegemonizar prácticas productivas excluyentes diametralmente opuestas a la vida campesina. El agronegocio crea una serie de contradicciones que afectan al grueso de los campesinos al empeorar sus condiciones de existencia en términos materiales y culturales, además de degradar los ecosistemas y virtualmente privatizar bienes comunes como el agua. De 1960, cuando cogen fuerza los ingenios azucareros, y es cuando aparecen ingenios como La Cabaña y Bengala, que ya se acabó, que funcionaba en Puerto Tejada, y vino la presión por la tierra de los afrodescendientes de acá del norte. De un tiempo atrás resultó otros modelos y fueron modelos que a la postre manejaron un sistema de distracción para la gente, o sea, se llegó al punto de llegar a decirle a la gente que lo que producía en las fincas no era rentable, que las fincas no eran rentables por una u otra cosa, pero que había que cambiar de productos, y entonces fue cuando, pues de lo que conozco yo, empezó la gente a cambiar la forma de producir. Entonces vino un cambio, o sea que se cambiaba los teneres de una finca por parte de una cosa que llamamos pues la Revolución Verde, y cuando vino los productos de eso, de cogerlos ya cada 4 meses, que no, que la soya, que en una plaza de soya usted produce tanto, que yo no sé qué, y entonces la gente se fue comiendo su misma distracción y fue cogiendo los arbolitos y tumbándolos, y eso llevó a mucha gente a perder la tierra y aún a morir a muchos en la miseria, porque fueron saliendo de la tierra, ya no pudieron sostenerla, la vendieron y ahí ya. La pérdida de la tierra y el cambio en el uso de la tierra en el norte del Cauca, digamos que era como la gran riqueza, y hacía que de una u otra manera la sostenibilidad y la sustentabilidad alimentaria estuviera garantizada, pues generó digamos muchos cambios en términos de las dinámicas sociales en el norte del Cauca. Es así como cuando, por ejemplo, en la agroindustria de la caña de azúcar incursiona pues toda la maquinaria, ¿sí? En la mano de obra que antes se usaba, porque los campesinos y campesinas perdieron la tierra a manos de los ingenios, pasaron a ser, de ser, digamos, propietarios a ser empleados de los ingenios. Cuando llegan las máquinas ya no son ni propietarios ni empleados de los ingenios, entonces eso genera un gran desempleo. Al generar ese gran desempleo, entonces se cambia toda la dinámica social. Entonces las comunidades en el norte del Cauca empiezan a ser muy pobres. La gente de los ingenios les decía que ellos le compraban la tierra, les daban plata y además les daban trabajo. Entonces a la gente le parecía pues eso, el negocio pues, un negocio redondo. Entonces la gente fue, con esa teoría, fue vendiendo las tierras y entonces lo que no vendía íbamos quedando como en islas, rodeadas de caña. Y entonces pues se fue creando mucha inseguridad, porque ya si usted estaba por allá en medio de esos cañales, pues ya corría el riesgo de que fueran a robarlo o hasta atentar contra su vida. Entonces el que no quería vender se veía obligado porque ya iba quedando solo. Las posibilidades son mínimas ya con la caña, porque pues la caña de azúcar ha ido desplazando prácticamente las fincas tradicionales, o sea que somos muy pocos ya los que tenemos fincas tradicionales así, porque la caña, los ingenios han ido desplazando el personal, ya que venden o alquilan o lo sacan de una manera o de otra, les hacen la vida imposible con las fumigaciones. Por ejemplo, aquí hay que luchar mucho con las fumigaciones aéreas. Llegan y fumigan la caña, y ¿qué pasa? Es que le cae a los árboles, se secan, y contra eso pues hasta ahora el gobierno no hace nada, este caso omiso. Y lo mismo que las aguas. Y uno, por ejemplo,
las aguas, los ríos. Cada uno pone una motobomba, por ejemplo, de 2-3 pulgadas para hacer su rieguito, y ahí mismo inmediatamente viene la CBC, le ponen problema porque está regando, pero en los ingenios ponen bombas de 10, 15, 20 pulgadas día y noche hasta que se agotan las aguas, secan los ríos, pero ellos no tienen ningún problema. Uno como campesino sí tiene problemas con eso. A eso le hay que meterle las políticas del gobierno, concretamente a través de la Caja Agraria, del ICA, es decir, la Caja Agraria con el crédito del ICA y el mismo INCORA, donde prestaban para la siembra de sorgo, soya y maíz híbrido. Entonces los cultivos iniciaron a ser presionados porque también al lado de estos técnicos del gobierno decían de que esos cultivos no eran rentables y que sí, cultivos como la soya sí eran rentables. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos que hemos perdido la mayoría de los suelos, los hemos perdido y están en manos de los ingenios, y contamos unas áreas muy pequeñas que las podemos, yo digo que son como una especie de oasis dentro de un desierto. Son unos puntos en el medio de los latifundios que están en caña. Miremos que Puerto Tejada, el municipio de Puerto Tejada tiene 10.000 hectáreas, de los cuales en azúcar, en caña azucarera, hay 9.000 y pico hectáreas. Mundialmente en la zona, los que más hayan involucrado están involucrados en los ingenios azucareros, que cada vez aspiran a tener mayor cantidad de tierra sembrada en caña. Entonces utiliza diferentes estrategias para que el campesino le pueda ceder su tierra, ya sea por medio de compra o ya sea por medio de estrategias de legalización de ellos, porque el agricultor afro nunca está pendiente de legalizar sus tierras, sino que ellos lo dejan así porque dice de tradición, esto es, mi papá lo tuvo, me lo dejó a mí y yo se lo dejo a mis hijos, pero nunca piensa en un título. Entonces, situación que pues, eso ha hecho que el ingenio cada vez se apropie más del terreno a través de cuando ellos lo adquieren en comodato o en temas de arriendo. Entonces lo legalizan luego a los 10 o 15 años, como hay una ley que los favorece. Hoy en día, difícil para muchos la recuperación de esas tierras, porque en un 80 o 90% están en manos de los industriales y estos a su vez las han dedicado para el cultivo de la caña de azúcar. Eso hizo que se fuera buscando la manera de despojar, unas veces con medios normales y otras veces tal vez con medios forzados, a que las personas que poseían en ese entonces la tierra la fueran vendiendo y fueran pasando a mano de los ingenios hasta lo que hemos llegado hoy, donde el 90% de las tierras nortecaucanas están en manos de los ingenios azucareros. ¿Qué ha pasado con la caña de azúcar? La caña de azúcar hizo que muchas personas de las que antes laboraban en fincas tradicionales pasaran a ser jornaleros o trabajadores u obreros de los ingenios azucareros en el cultivo de la caña, haciendo las labores que ahí se necesitaban. Esto también ¿a qué conllevó? A que muchas personas se convirtieran en colonos de esos ingenios azucareros y de esa manera podían tener, aún no conservan sus tierras, aunque en muy poca cantidad. Hay dentro de esos colonos unos conocimientos básicos que quizá ellos no lo tienen en cuanto a la forma de contratación de sus tierras o el alquiler para el cultivo de la caña de azúcar, donde los ingenios no le dan la suficiente información o claridad
para que de esta manera esas personas puedan sacar provecho. La agroindustria, además de contribuir a la destrucción de puestos de trabajo y crear condiciones excepcionales para la exclusión y la pobreza, también contamina la naturaleza. Las aguas y la tierra progresivamente son contaminadas debido al uso de agrotóxicos usados en las plantaciones. Con el avance de la agroindustria, la tierra se ha concentrado cada vez más en las manos de pocos propietarios, provocando la expulsión de los campesinos de las pocas tierras que aún les pertenecen. A trabajar como portero en diferentes ingenios de la región, tanto en el Valle como en el Cauca. Mi vida como portero ha sido muy difícil, perdimos todos los espacios, todas las tierras que teníamos. Y yo cuando inicié de portero tuve la esperanza de que me iba a mejorar la vida, pero jamás la vida me ha mejorado, siempre la vida ha sido mucho más amarga. No solamente la mía, es decir, la vida de todos mis compañeros corteros. Y hemos lanzado varios procesos organizativos a través de los sindicatos que hemos estado participando, pero los sindicatos han sido destruidos por los mismos patrones a pesar de haber sido sindicatos patronales. Y estos sindicatos no nos han servido porque han sido manipulados por los patronos. Hoy ya los corteros ya no trabajamos con ingenio directamente, sino a través de unas cooperativas. Allí se ha hecho mucho más penosa nuestra situación. Con el fenómeno de los agrocombustibles, se nos dijo que también, como iban a tener más ganancias los ingenios, que se iba a poder aumentarnos el precio de la tonelada de caña, y por el contrario, se nos paga menos, percibimos menos, y nuestra situación sigue siendo realmente muy jodida. Mis padres, mis abuelos me decían que no saliéramos de la tierra, que la cuidáramos, pero no hubo poder humano que pudiéramos mantener el pedazo de tierra que nos quedó. Nos quedamos sin tierra. Con unos contratistas que tenían pues la gente prácticamente también esclava, que le obligaban a trabajar domingo, festivo, jueves, viernes santo, todos los días, y con amenazas: si no va a trabajar, mañana no madrugue porque no tiene trabajo. Bueno, una cantidad de humillaciones, amenazas. Entonces nosotros decidimos desplazar a esa gente y que buscar otro sistema que nos permitiera mejorar pues las condiciones de vida. Trabajaba directamente con Río Paila. El trato es muy distinto al de ahora con las cooperativas, porque uno tiene todas las garantías que tiene un trabajador, tiene todos los derechos que le ofrece el Código Sustantivo del Trabajo. En estos momentos nosotros trabajamos con un modelo cooperativo que solamente es una figura para los empresarios evadir responsabilidades. O sea, todas las responsabilidades que le corresponden a la empresa se la cargan a las cooperativas, sabiendo que las cooperativas no son dueñas de la empresa, son solamente unas prestadoras de servicios. Nosotros no hay descanso. Nosotros salimos a las 5:30 de la mañana, cuando más temprano salimos a las 5 de la mañana, o cuando más tarde, salimos a las 5 de la mañana de la casa, y vamos regresando tipo 6, cuando más temprano salimos, 7 a veces de la noche. Entonces mire usted que son de 6 a 6, son 12 horas, más el tiempo de ir y venir hacia la casa. Lo otro es los dominicales. Las empresas nos obligan a trabajar todos los domingos, porque allí es donde están reflejadas las ganancias, no sé si para los dueños de los ingenios o los administradores de las empresas. Para mí me parece que es como que si los administradores son los que se están llenando con nosotros con esa jornada de trabajo todos los domingos. Nosotros trabajamos de domingo a domingo los 15 días y sucesivamente, o sea, domingo va, domingo viene y no tenemos descanso. La agroindustria promueve una doble explotación. Por un lado, usa a los campesinos como mano de obra barata en condiciones laborales indignas, sin derecho a seguridad social, prestaciones, vacaciones u otras garantías. Y por otro lado, la producción de alimentos en manos campesinas es infravalorada, su acceso a mercados se hace en condiciones restringidas, la comercialización se hace a bajos precios y sacar la producción de las fincas es prácticamente imposible. El resultado, bajos ingresos familiares que no cubren la totalidad de las necesidades básicas de las familias.
La pobreza que en este contexto ofrece el campo ha hecho que la población migre a centros urbanos cercanos en búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida. Sin embargo, la desigualdad social en la región es tal que como resultado del agronegocio, las marcas de la pobreza se visibilizan desde el cambio en uso y tenencia de la tierra, el restringido acceso a agua potable, a mercados, trabajo digno, hasta el prácticamente nulo acceso a educación crítica de calidad o un sistema de salud adecuado. Finca tradicional, pues estamos, como su nombre lo indica, se refiere a todo un proceso donde está la parte cultural nuestra como afro en el norte del departamento del Cauca. Y es tradicional porque nace pues, desde la abolición de la esclavitud, que estamos hablando de por allá en 1851, que legalmente se da la abolición aquí en nuestro país, pero antes de eso ya nuestros antepasados se habían escapado de las haciendas de acá, como la de aquí de Villarrica, que es la hacienda La Bolsa, en el municipio de Guachené, la hacienda de Pílamo. Tenemos en la parte de Santander, también en Dominguillo, allá había un asentamiento afro, y en los lados del municipio de Caloto. Estos allí eran como los centros negreros. La gente de allí, nuestros antepasados, se volaban de ahí y se metieron al bosque. Y cuando hablo del bosque me estoy hablando concretamente de las riberas del río Palo. Y allí montaron, una especie podíamos decir, como de palenques, porque ellos desde ahí se producían sus alimentos y se protegían. ¿Qué llevaron? Llevaron allí semillas de cacao, que para esa época ya existía, caña, maíz, plátano, café. Entonces, la sumatoria de eso, más lo que pudiera, más sal, y me imagino que algunos que otros terneros también de esos que se escapaban de esa hacienda lo llevaron por allá, y allí fueron creando grandes cultivos de cacao, con plátano, con frutales. Entre los frutales tenemos el mango, tenemos la guayaba, la guanábana, y a la par pues se constituyeron los famosos, en los patios, al pie de la casa, los cultivos de plantas medicinales, como el paico, como la menta, la hierbabuena, el anamú, y con ellos pues resolvían sus problemas de salud. El sustento uno lo deriva de ahí, de esa finca, y algunos excedentes pues también se lo da a los animales y también para la venta. También uno saca a vender al mercado, a las galerías. También me ha tocado comercializar con los almacenes de cadena. Y a veces cuando hay la cosecha en abundancia, pues ha habido problemas de comercialización, ¿no? Porque aumentan las cosechas y bajan los precios y la comercialización se pone pesada. Por ejemplo, se vienen las cosechas al mismo tiempo, como la naranja, el aguacate, el limón, entonces hay sobreproducción. Entonces en la región nadie lo compra. Vienen intermediarios de otras partes, pero pues a veces demasiado barato, o a veces no vienen, entonces las cosechas se pierden ahí. Nosotros mismos rebuscando en la parte, tanto en la finca como en la parte del comercio acá, de la galería. Y ya esa es una fuente de sustento, pero ya que tener ingresos o ayudas del gobierno, en esa parte no. Nos toca que buscar otra fuente de ingresos, porque aquí a veces no hay seguridad en las galerías.
Y ahora hay mucha, digamos, una gran competencia contra la parte del comercio. Se ha incrementado mucho el comercio. Entonces nos toca que buscar por otros lados para poder sobrevivir, porque a veces no alcanza. El día de mercado, pues estamos acá normalmente, pero otros días que no son de no mercado, estamos en la finca produciendo. Nunca pensé en vender la tierra porque me parece que es algo que debe ir con uno, algo que es importante para mí, porque desde mis abuelas, cuando era niña, ellos tenían finca tradicional. O sea que era rico ir allá porque uno tenía de todo tipo de frutas como mango, manga, carambolos, banano, caimo, zapote, de todo tipo de fruta. Y hay muchas de ellas que en este momento están como en extinción, o sea que muy rara vez uno se encuentra por allá una fruta de esas en el mercado. Porque la gente empezó a talar, a sembrar otros cultivos. Pero para mí eso tiene una importancia no solamente sentimental, sino que considero que es muy útil para la alimentación, porque es una alimentación sana, porque o sea, si yo siembro un aguacate, en el momento de cosecharlo y de consumirlo, yo sé que es un aguacate sano, que lo he abonado con materia orgánica, no con químicos comerciales, entonces me lo como con esa seguridad. Nosotros como población afro y organizaciones afro estamos trabajando en recuperación de tierra y hemos hecho unas negociaciones con el INCODER que viabiliza un poco esa posibilidad. Pero también nosotros analizamos el panorama en manos de quién, a quién entregar la tierra también. Porque la población que hoy está en el campo es mayor de 70 años y los muchos jóvenes no están con los padres de familia o con los abuelos, sino que han salido a las grandes ciudades buscando unas nuevas perspectivas. Entonces eso también son proyecciones que tenemos y seguimos trabajando, pero también es necesario que generemos procesos con los jóvenes para que vuelvan al campo y se apropien de este proceso de tenencia de la tierra para así poder generar dinámicas que nos favorezca cada día más como población afro. Trabajo inclusive en las escuelas. A ver si de pronto desde las escuelas se empezaba a generar, digámoslo, dinámicas que permitían que los niños desde pequeñitos fueran con esa visión. En las mujeres está todo el tema de la preservación de la ancestralidad, que incluye la ancestralidad de los alimentos, el tema de la preparación y la receta de los alimentos ancestrales, que de una u otra manera se han ido transformando o algunos otros han ido perdiendo como causa de la pérdida de la tierra. Porque cuando se pierde la tierra, pues se pierde, digamos, de una u otra manera, una forma de vida también para la población afrodescendiente en el norte del Cauca, que tenía que ver con la finca tradicional. Hay otras comidas que se utilizaban hace mucho tiempo y que también en este momentico están como desapareciendo. Por ejemplo, el bizcochuelo. En las primeras comuniones, en los matrimonios, siempre se ha acostumbrado dar pues, algún tipo de pan, ¿no? Entonces hace unos 20 años atrás se utilizaba el bizcochuelo. Ahorita lo han reemplazado por una torta de las comerciales que venden, decorada y todo ese tipo de cosas. Pero antes era el bizcochuelo, porque cuando yo hice la primera comunión, en mi reunión dieron fue bizcochuelos, suspiros que se hacen con huevo. Ahora hay una tendencia, después de que la gastronomía molecular o esa gastronomía inventada se estaba, no digamos que se estaba tomando el mundo, sino se estaba como posicionando en un espacio donde de pronto podía ser bueno, se está volviendo desde Europa, se está volviendo a los inicios de la gastronomía tradicional, se está volviendo a lo de las abuelas, a lo de las mamás, a todo ese aprendizaje que nos legaron nuestras madres, nuestros antepasados, gastronómicamente hablando. Se está volviendo a eso. ¿Por qué? Porque la gastronomía ha sido desde el principio, viene desde antes.
lo que hacen ahora son fusiones que pues de una u otra manera tienen alguna relevancia, pero no es lo nuestro, no es lo nuestro. Entonces se han dado cuenta que volviendo al pasado, volviendo a lo nuestro, volviendo a las raíces, es donde realmente comenzamos a apreciar lo que tenemos, comenzamos a valorar que esas matronas, que esas mamás, que esas abuelas que nos enseñaron a cocinar. Una de las comidas tradicionales aquí es el birimbí. La gente poco lo hace ya, primero porque la gente joven no lo sabe preparar. Y pues personas así como de mi edad hacia arriba, ya no es que hayamos muchas y algo otras pues se han acostumbrado también a la cocina moderna. Entonces les gusta es como destapar la cajita, echarle. Sí, ya no muelen, por ejemplo. Ya la gente ya no utiliza. Yo aquí, por ejemplo, tengo una piedra que toda la vida se ha conservado. Aquí es una piedrita donde si yo necesito utilizar cominos o pimienta para alguna cosa, entonces me gusta entero, entonces yo lo muelo. ¿Ya? No me gusta el comercial, me gusta todo natural. Así que las mujeres, a pesar de todo eso, las mujeres hemos sido y seguimos siendo que de una u otra manera multiplicamos la cultura y los conocimientos que incluyen, digamos, los conocimientos en términos de los alimentos ancestrales, donde hay todavía, digamos, épocas especiales donde todavía se preparan cosas como el champú, por ejemplo, que lleva inmerso, digamos, maíz, lulo, panela, pero además, digamos, un árbol muy característico que conlleva, digamos, ese tipo de alimento, como es el naranjo agrio, se llama, ¿sí? Digamos, y entonces ya naranjo agrio, que era muy común en muchas de las casas o de las fincas, ya es muy escaso, pero sí se necesita como un componente importante, por ejemplo, del champú. ¿Sí? Entonces esa dinámica un poco ha cambiado bastante, pero el papel o el rol, sí, digamos, de una u otra manera sigue siendo de la... Bueno, la dieta de los nortecaucanos y nortecaucanas está pues muy fundamentada en lo que les decía, el tema de la finca tradicional, así que para nosotras era casi como un alimento, y sigue siendo casi como un alimento indispensable en la dieta, que tiene que ver con el sancocho. Entonces en la finca tradicional se cultivaba el plátano, se cultivaba la yuca, se cultivaba el cimarrón, se tenía la gallina, que nosotros le decimos la gallina de pato, ¿sí? Y realmente salíamos al pueblo a conseguir cosas que no se conseguían en la finca, por ejemplo la carne, por ejemplo la sal, por ejemplo el aceite, ¿sí? Ese otro tipo de cosas, el arroz es lo que se salía a conseguir a los pueblos. Ahora pues toda esa dinámica ha cambiado y prácticamente casi que todos los componentes del sancocho se está comprando ya en los supermercados o se salen a las galerías que están ubicadas pues, en los pueblos. En el caso del norte del Cauca pues hay una galería muy grande donde se hacen los productos a venderse desde el campo a la galería, donde paradójicamente los campesinos y campesinas que en su momento tenían esas tierras y cultivaban la finca tradicional y nativa, ahora lo que están saliendo es de esos pueblos, de sus veredas, digamos, al casco urbano a comprar en la galería o en las grandes superficies, porque ya incluso nos estamos trasladando a comprar el plátano, a comprar la yuca. Hay un alimento, digamos, muy propio de la finca tradicional, que eso no se consigue ya, porque ya incluso está casi que extinto, como es la rascadera, que es un tubérculo muy parecido a la yuca, que también se echaba en las preparaciones como el sancocho, pero ya no, pues es muy escaso, ya simplemente no se usa. Que políticamente las razones que buscan que se preserve, que siga preservando toda esa riqueza ancestral que tenemos, y que de una u otra manera vayamos avanzando en términos de que las personas se sigan pensando que la finca tradicional y econativa como una alternativa sostenible para sus familias, pero también para las comunidades, porque definitivamente hemos comprendido que la caña pues no es alimento. La Red de Mujeres es una organización que fue fundada hace 20 años. Tenemos 3 ejes de trabajo que tienen que ver, uno con la formación ciudadana y política de las mujeres, el otro que tiene que ver con el
tema de prevención de violencia contra las mujeres, sino otro que tiene que ver con el fortalecimiento de las iniciativas productivas de las mujeres, tanto las iniciativas productivas rurales, cultivos, como las zonas urbanas. Esos son nuestros grandes ejes de trabajo, y trabajamos en 8 municipios del norte del Cauca: Corinto, Padilla, Puerto Tejada, Coroto, Miranda, Santander de Quilichao, Guachiní y Villarrica. Pues esta organización ya lleva algunos años en alianzas, en relaciones con otras organizaciones. Viene trabajando todo el tema de la recuperación de los saberes ancestrales, de los alimentos ancestrales, de promover el consumo de lo nuestro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trabajamos todo el tema de la sensibilización para que las mujeres, dentro de sus dinámicas, en lo organizativo, pero también dentro de sus hogares, pues mermen o por lo menos saquen de su dieta alimentaria el tema de los refrescos y los alimentos enlatados, y volvamos a todo el tema de lo ancestral. También promovemos actividades de intercambios, ¿sí? Y entonces hacemos ferias, hacemos intercambios, participamos en los encuentros interétnicos, participamos llevando nuestros platos y también llevando pues, nuestras recetas. Y la organización pues está trabajando todo el tema también de la formación desde los aspectos políticos, porque hemos entendido que lo que comes también es político. Pero la finca tradicional sirve mucho. En primer lugar, para el medio ambiente, en lo ecológico, es muy bueno porque hay árboles, ¿no? Y nos dan el sustento. La finca tradicional nos da independencia. Somos independientes. Nos da unos alimentos más sanos, porque no utilizamos unos químicos, ¿no? Entonces tiene uno su propio empleo. Entonces desde ese punto de vista lo veo muy positivo. Pero hay que apersonarse de lo nuestro, hay que enseñar, hay que educar a nuestros estudiantes de que lo nuestro, o sea, lo nuestro es maravilloso, es valioso. ¿Por qué apenarse y por qué elegir una gastronomía que ni siquiera nosotros conocemos, siendo que la de nosotros, la colombiana, es variada en todo, en sabores, en productos, en aromas, en olores? Eso es lo que es nuestro y hay que aceptarlo, pero aceptarlo con orgullo. Me parece muy importante tener una finca tradicional, una finca integral, donde encontramos de todo, donde uno encuentra una gallina sana que uno sabe cómo la alimentó, un cerdo, uno lo puede pelar. Aquí se utiliza mucho pelar cerdos cuando uno cría en diciembre, pues para reunir a la familia y hacer como la celebración, todo ese tipo de cosas. Me parece muy importante que la gente conserve todo, el que tenga su pedacito pequeñito, grande, que traten de tener de todo tipo de comida, porque es la única forma que tenemos para comer sano. Aquí, por ejemplo, no se utiliza que ir a comprar que la gaseosa, que el jugo G, que esas cosas, no. Nosotros aquí tenemos que mango, que tenemos la posibilidad de variar. Además, si uno siembra, uno tiene la posibilidad de comer variado. Un día jugo de banano, otro día jugo de mango, otro día jugo de papaya, bueno, de diferentes frutas. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante tener la finca tradicional. Además, eso da sombra, da frescura, conserva el agua. Es importante la recuperación de la finca tradicional porque por salud y porque lo que se viene es los cultivos en serie, los grandes, la producción de alimentos a gran escala. Los países, las grandes potencias tienen puestos los ojos en Colombia, que es un paraíso, donde tenemos todos los climas, donde tenemos una tierra muy fértil, donde tenemos todas estas maravillas. Entonces, la invitación a la gente es que conserve sus terrenos, porque quien maneja los alimentos manejará el mundo, y la próxima guerra no va a ser ni por plata ni por nada, sino que va a ser por agua y por alimentos. Entonces, la invitación es a que la gente, si no es para el comercio, al menos que cultiven lo que van a consumir.